Muchas gracias, María Eugenia. Estoy encantado de venir aquí. Siempre que me invitáis vengo con mucho gusto. Yo soy de aquí, de Granada, tengo familia, así que volver a Granada por motivos profesionales y no familiares es como una especie de cosa rara, que no es frecuente aquello de que uno pueda ser un poco profeta en su tierra. Así que vengo encantado y feliz. Y también me doy cuenta de lo mucho que han cambiado las cosas en los últimos años en relación con la ciencia ciudadana, que comenzó siendo algo que se parecía más al entertainment, entretenimiento, para no sabemos bien qué hacer con los niños y intentar que hagan cosas que se diviertan y que les acerquen a la ciencia, y lentamente ha ido evolucionando en otras direcciones que intentan dar una respuesta a la enorme preocupación que hay en la academia y particularmente en las instituciones que asignan recursos para la ciencia, que perciben en muchos frentes diferentes ámbitos de separación de la ciudadanía de lo científico. Empezamos a ser muy conscientes de que el sistema educativo por sí mismo no tiene la potencia suficiente como para resistir la importancia que tienen todos los movimientos negacionistas, terraplanistas, de vacunas, del cambio climático y qué sé yo cuántas cosas más. Y para nuestra sorpresa y perplejidad, también percibimos que empieza a haber en la ciudadanía una cierta desconfianza respecto del papel de la ciencia en nuestro mundo. O dicho de una manera más provocadora y también más como le gustaría a un ilustrado, de esta capacidad que hemos asignado a los científicos y a las instituciones científicas de producir un conocimiento basado en evidencias que nos permita hacer el diseño de políticas públicas que de alguna manera son indiscutibles. Son políticas públicas que no son de derechas o de izquierdas, que no son para hombres o son para mujeres, que no son para ricos o para pobres, que no son para jóvenes o para viejos, sino que de alguna manera la ciencia, tal como fue imaginada en la Ilustración, quería ser una forma de disolver los conflictos sociales basados en hechos, lo que llamamos hechos científicos, que eran capaces de separar a las personas que se pronuncian en el espacio público de los objetos sobre los que están hablando. Y tenemos demasiadas evidencias de que esa confianza ya no es tan obvia, y también tenemos muchas evidencias de que quienes más desconfían han perdido el pudor y ya entonces se atreven a expresar su desconfianza en los media, y en los media no son cuestionados, sino que incluso son recibidos porque llaman a más audiencia y tienen más like, y comienza entonces los poderes públicos a preocuparse sobre si esta deriva, que yo todavía voy a entrecomillar, anticientífica, está prosperando, está creciendo o no. Y para contestar eso, para intentar encontrar respuestas para esta situación, de pronto en Europa, pero también no solo en Europa, la ciencia ciudadana ha venido a convertirse en una respuesta que mucha gente saluda con entusiasmo. Y yo le he puesto a esta charla que quiero compartir con vosotros la promesa de la ciencia ciudadana. ¿Por qué la ciencia ciudadana nos promete cosas que no sabemos bien las que son, por las que tanta gente apuesta y hay tantos recursos en el mundo para tener proyectos de ciencia ciudadana? Quiero hacer un pequeño paréntesis ahora para deciros que a mí me gusta mucho que me interrumpan, que no tenéis por qué estar ahí aguantando los 40 o 45 minutos hasta que termine para luego intervenir. Cualquiera que tenga una duda, cualquiera que quiera expresar un punto de vista discrepante o favorable, eso no es tan importante.
que lo haga, que tome, que pida la palabra y exprese sus... Yo tengo un guión y voy a seguirlo, salvo que vuestras intervenciones me obliguen a seguir otra ruta distinta, pero estoy seguro que acabaré diciendo las mismas cosas en cualquiera de las situaciones en las que nos impongamos. He dividido la charla en 3 partes. En una primera quiero hablar de los amateurs y quiero hablar de la presencia de los amateurs en la ciencia y quiero introducir una noción de giro epistemológico. Quiero explicar por qué los amateurs son figuras tan importantes en el desarrollo de la ciencia y que les ha pasado como le ocurrió a las mujeres, que también fueron desaparecidas del relato histórico, condenadas a la irrelevancia y a la invisibilidad, y ahora estamos en un trámite, en un proceso de volver a darles visibilidad, de volver a devolverles el protagonismo que siempre tuvieron en los devenires históricos. Nos va a llevar varias décadas a entender exactamente qué queremos decir cuando decimos que las mujeres fueron sujetos históricos, y les pasa igual a los amateurs. Los amateurs también son grandes perdedores de la historia, personajes que han desaparecido del relato histórico, condenados a la irrelevancia pública. Voy a hablar una primera parte de eso y explicar por qué es importante rescatarlo. Luego voy a hablar de una parte que le he llamado giro ontológico. Voy a explicar por qué entre nosotros, conviviendo con nosotros, existen formas de relacionarse con el conocimiento, con el saber, que implican la necesidad de hacerse otro tipo de preguntas, lo que obliga a obtener otro tipo de respuestas, y ese otro tipo de preguntas involucran dimensiones de la vida, dimensiones del entorno que los científicos, en términos históricos, han tendido a desdeñar. Y por tanto, esas otras formas de interrogarnos nos están invitando a que le demos valor a cosas que hemos tendido a desdeñar del relato científico. Y luego, por fin, voy a hablar de lo que he llamado una especie de giro político, en donde voy a pararme a pensar en vivo y en directo por qué mucha gente está reclamando un nuevo pacto social por la ciencia, una nueva manera de gestionar las relaciones entre las instituciones científicas y las instituciones políticas, sociales o culturales. Yo creo que voy a hablar unos 45 minutos y luego pues hablaremos todo lo que ustedes quieran, pero vuelvo a insistir que me pueden interrumpir cuando quieran. Entonces empiezo con lo que había anunciado de los amateurs. Poca gente sabe que tenemos una abundantísima literatura publicada en los espacios de referencia más relevantes desde el punto de vista de los estudios de la ciencia, que han explicado algo que hoy es obvio en el ámbito profesional al que yo pertenezco, que es los estudios de la ciencia. Entiendo que en una facultad de farmacia todo esto que voy a decir puede ser muy novedoso y hasta provocador, pero no lo es en absoluto. Hace 20 años hablar de estas cosas sí lo era, pero hoy no debería serlo, no debería serlo. Que la ciencia nace como la ciencia moderna tal como la entendemos, es decir, lo que entonces se llamó a finales del siglo XVII filosofía experimental, nace en entornos amateur, nace en espacios extraacadémicos, extramuros de la academia. De pronto, a finales del siglo XVII, hay unos cuantos señores que se les ocurre decir que a partir de ahora ellos solo van a confiar en aquello que pueda confirmarse mediante experimentos. Lo que es tanto como decir que renunciamos a la confianza que las instituciones académicas le tienen a la tradición. La tradición era la gran fuente de autoridad que inspiraba a quienes se acercaban al mundo del conocimiento. Lo que opinaban los grandes maestros era algo que necesariamente debía ser asumido como parte de un patrimonio colectivo, de un patrimonio común. Y aquí llegan unos cuantos que son simbolizados con la figura de Robert Boyle, un inglés que de pronto
empieza a decir esto otro y la gente queda muy escandalizada y es expulsado de la academia. En la academia no se soporta esta insubordinación a los saberes heredados, acrisolados durante centurias, que de pronto alguien se atreva a rebatirlos. Hay incluso el mayor de los filósofos ingleses del momento, Hobbes, se da cuenta del peligro que representan estos experimentalistas y proclama en el espacio público todo un discurso acusándoles de no haber aprendido lo suficiente en la guerra civil que había ayudado a configurar Inglaterra como el primer espacio democrático del planeta Tierra, que había producido tantas muertes y que había logrado crear eso que los ingleses llaman una Commonwealth, que es el fruto de un pacto social basado en la experiencia de la guerra y en la tradición recibida jurídica, cultural, filosófica. Así que los experimentalistas, para ir ganando presencia en el espacio público, aprovechan otro tipo de espacios y empiezan a generar otras formas de relacionarse con el exterior. Trabajan en los coffee shops, lo que hoy en España llamaríamos las tabernas. Trabajan en las tertulias, particularmente de algunas grandes damas que hacen fiestas en las que se mezcla la filosofía con el arte, con la música, con la danza. Son espacios de diversión, son espacios lúdicos, pero también acuden los enciclopedistas, acuden los experimentalistas que hacen sesiones de experimentos que coquetean con la idea de la herencia recibida por la magia, donde producen un espectáculo que entretiene y al mismo tiempo instruye. Saben apropiarse de esta herencia recibida para introducir contenidos relevantes. Los experimentos que más prosperan, los que más demanda la gente, son los basados en la luz y particularmente el que con el prisma produce la difracción de la luz y desvela todo el espectro de colores que hay en la luz blanca, que por supuesto era concebida como simple, y para todos es un gran espectáculo comprobar que la luz blanca no es simple, sino que está compuesta de todo el espectro de los, entonces se decía, 7 colores. También se hacen experimentos de vacío, se hace el vacío con una máquina y para demostrar que allí había vacío se ven pajaritos dentro y hay un experimento muy conocido en el que cuando termina el experimento, que se hacía en los sótanos de la vivienda de Robert Boyle, unas chicas que habían asistido invitadas al experimento protestan porque han matado con el experimento a unos pajaritos. Y tiene Robert Boyle en sus notas de laboratorio apuntado que hay que evitar, cuando hagamos experimentos con el vacío, invitar a mujeres que protestan. Y es significativo, ¿no?, que el origen de la ciencia moderna esté también vinculado a esta decisión acerca de quiénes debían y quiénes no participar como testigos de lo que estaba sucediendo, ¿no? Eso es una forma de producir, de convertir a los públicos en testigos de cargo. Se ocupaban, tomaban mucho tiempo en invitar a personas que tuvieran un cierto prestigio social y que con su sola presencia podían acreditar que aquello que había sucedido no era un espectáculo, sino que era un experimento. Pero hay más maneras. Inventaron una forma de narrar los experimentos que luego se ha hecho arquetípica y que todos los científicos asumimos como necesaria, que es la de dar tantos detalles descriptivos del experimento en el relato que convierte al lector en testigo de algo que en apariencia está sucediendo ante sus ojos. Así que le llaman, los que han estudiado esta cosa, llaman tecnologías literarias,
este arte de manejar las palabras de una manera tan particular que logra que quien lee sienta que aquello que está leyendo es algo que está sucediendo simultáneamente. Eso se logra dando una enorme multitud de detalles minúsculos que crean la ilusión en el lector de que todo aquello es verdad. Hay más maneras de producir, de convertir a los públicos que asistían a esos espectáculos en testigos, pero me paro aquí para no dedicar todo el tiempo a describir este fenómeno en el que la ciencia moderna, que tal como hoy la concebimos, nace en un proceso nítidamente amateur y rebelde frente a las instituciones académicas dominantes y hegemónicas del momento, en particular la universidad. Me quiero fijar ahora en otro proceso. Esto que he descrito nace a finales del siglo XVII, que es cuando este mundo habla del nacimiento de la ciencia moderna, tal como la entendemos hoy. Y ahora voy a pararme en otro fenómeno diferente que ocurre en las colonias y que tiene que ver con el criollismo científico. De pronto en las colonias, yo estoy en este momento refiriéndome a las españolas, pero ocurrió también en las francesas y británicas, hay toda un grupo cada vez más notable de personas nacidas en las colonias que han aprendido el lenguaje de la ciencia, que se han acercado a estas formas de saber sofisticadas y que han adquirido un cierto dominio en el manejo de los conceptos, de los experimentos, de los lenguajes, y sienten que cuando el poder colonial nombra a los catedráticos o nombra a los médicos o nombra a las personas que desempeñan por el saber que tienen gestión de asuntos muy importantes del gobierno colonial, son siempre desplazados, siempre son postergados frente a personas que vienen de la metrópoli a ocupar esos cargos. Todo esto crea una enorme inquietud y comienzan a hacerse preguntas acerca de la ecuanimidad, acerca de los motivos por los que son apartados. Y pronto no tardan mucho en descubrir que para ellos es muy importante no solamente ser capaces de replicar o reproducir los textos o paradigmas o teorías científicas que vienen de la metrópoli, sino que también es muy importante ser capaz de adaptarlas al territorio que habitan. Es muy importante para ellos que el conocimiento que van adquiriendo sirva para transformar el territorio, sirva para hacer crecer las posibilidades económicas, políticas de las colonias. Así que, y no solamente hacerlas crecer en beneficio de la metrópoli, sino en beneficio de las propias comunidades, incluidas las indígenas que habitaban esos territorios. Así que voy a poner un solo ejemplo, pero podría poner otros. Cuando reciben la herencia del Linneo, se hacen preguntas de para qué sirve catalogar todas las plantas en base a los criterios propuestos por Linneo, que sí crean una cartografía maravillosa y única de las riquezas florísticas del territorio, pero se preguntan para qué sirve eso a la gente que habita allí. Enseguida llegan a la conclusión de que todo eso es un esfuerzo que conviene mucho a la metrópoli para poder gestionar algo que ellos piensan a partir de mediados del siglo XVIII, que es un nuevo eldorado vegetal que tienen las metrópolis en las colonias. Y en vez de entonces seguir los dictámenes de Linneo, comienzan a confiar más en Buffon, que en ese momento había escrito una historia general, una historia natural, 40 y tantos volúmenes, que se consideraba una especie de Biblia de la naturaleza, donde había privilegiado
más que las relaciones de secuencialidad que hay en unos seres, entre unos seres y otros para clasificarlos, postula que la relación constitucional es la de contigüidad. Él piensa que las cosas que están unas junto a las otras debe ser por algún principio que crea una armonía en el mundo. No es la secuencialidad, las relaciones que hoy llamaríamos genéticas o de herencia, sino las que comparten un ecosistema. En aquel momento, apostar por Buffon era un poco herético, era un poco ser capaz de enfrentar el canon establecido desde las metrópolis y por las grandes universidades del momento. Hoy sabemos, siglos después, que el punto de vista de Buffon era también muy a tomar en cuenta y sabemos que exitoso, sabemos que más cercano a la realidad. Hoy que ya tenemos una visión ecosistémica de la naturaleza y del entorno, ¿no? Pero lo importante no es si los criollos científicos eran más o menos listos, sino cómo tuvieron que desarrollar esta otra manera de acercarse al territorio justo porque lo que les preocupaba era saber para qué, cómo podían usar la ciencia en beneficio de las comunidades que ellos habitaban. Y todavía me queda una cosa más que decir en esta especie de reivindicación que he hecho de la cultura amateur. Y es que hay mucha gente que se ha estado preguntando por cómo explicar que algo que nació entre un puñado de personas distribuidas por distintos países sin muchos recursos, en contra de la cultura oficial hegemónica, de forma que podríamos llamar rebelde, ¿cómo es posible explicar que solo 100 años más tarde ellos y sus discípulos son los redactores de las constituciones liberales en Francia y en Estados Unidos y solo 2 o 3 décadas más tarde de todos los países liberales que se dotaron de constitución en el mundo? ¿Cómo entender un proceso de esa naturaleza si solo eran unos poquitos los que tenían acceso a la prensa, a la enciclopedia, a los salones de los que he hablado, a los espectáculos que se organizaban en estos coffee shop que había por Europa en ese momento? La respuesta que gana crédito, en la que más gente confía, es que hay todo un sinfín creciente de actores, los amateurs, que están invisibilizados y que son los grandes consumidores de los libros de viajes, de las sesiones de experimentos, de los espectáculos en la calle, los usuarios de los parques, y entre ellos hay que incluir a todos los amantes de las estrellas, de las flores, de las antigüedades, de un sinfín de actividades capaces ya desde el siglo XVIII de ir sumando nuevas contingentes de personas atraídos por el mensaje de la ciencia, por las nuevas formas de relacionarnos con el exterior. Así que, para concluir esta primera parte, lo que hasta ahora he hecho es reivindicar el papel de los amateurs en el origen de esto que llamamos ciencia moderna, que, como habéis visto también, se parece mucho a lo que podríamos llamar la ciencia ciudadana. De alguna manera podríamos decir que la ciencia moderna tiene un origen amateur y que de alguna manera también la ciencia moderna fue ciencia ciudadana al comienzo. Ahora quiero hablar de esto otro que anuncié también, de esto que llamé el giro ontológico, y lo voy a hacer fijándome en 2 procesos bien documentados sobre los que hay una abundante literatura accesible, publicada en espacios de gran reputación. Y uno voy a referirme a la Asociación Francesa de Miopatías, que se funda en 1953 y que agrupa a
Se calcula que alrededor de unas 300 formas diferentes de padecer miopatía, que todas en su conjunto tienen la característica común de ser enfermedades huérfanas, de ser enfermedades muy minoritarias que han tendido a ser ignoradas por las instituciones públicas y también por las grandes corporaciones farmacéuticas que no dedican suficientes recursos a conocer qué es lo que pasa ahí y cómo podríamos enfrentarlo. Para el Estado y para el mercado no representan un capital de usuarios o de concernidos o de clientes de suficiente o de votantes de suficiente entidad como para que merezca la pena dedicarles tiempo. Y en vez de dedicarse a llorar y a protestar, que también lo hicieron, inventaron una herramienta, el Teletón, para conseguir capturar recursos privados para luego aplicarlos en defensa de sus propios intereses. El Teletón, no sé si saben lo que es esta herramienta que antes era más frecuente, ahora se ve muy poco en realidad. Es esto de que durante 2 o 3 días en la tele se dedican a recabar fondos para una causa y en la tele salen entonces artistas, políticos, famosos, que salen en defensa de la causa y piden que la gente envíe recursos para aquello, ¿no? Y con esta herramienta y algunos otros procedimientos lograron recabar tantos recursos que en este momento en Francia tienen 4 o 5 hospitales y son responsables de la financiación de alrededor del 70% de la investigación en genómica en Francia. Así que se han convertido en un actor en ciencia relevante y han logrado alterar por completo las relaciones entre médicos y enfermos. Ahora son los enfermos los que contratan a los investigadores, los que contratan a los médicos y les dicen: no están ustedes aquí para hacer paper ni ir a congresos, están aquí para escucharnos, tomarnos en serio y convertir los signos que nosotros creemos experimentar en nuestra enfermedad en rasgos que permitan diagnosticar la enfermedad. Así que el proceso de diagnóstico y de terapia de las enfermedades es un proceso coproducido entre los enfermos y los investigadores. Es una cosa muy novedosa. No me voy a detener más tiempo en esto para poder avanzar, pero en lo que quiero que se fijen es en un concepto que nos propone Michel Calon, que es el autor que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar este caso de los miópatas franceses, que les llama a los enfermos expertos en experiencia. Expertos en experiencia es un concepto que intenta aminorar la enorme distancia que la ciencia ha construido entre los expertos y los legos, que a un lado están los que saben y a otro los que no saben. Expertos en experiencia son gentes que saben mucho de lo suyo, puede que nada de lo demás, pero de lo que pasa en su cuerpo, de lo que pasa en su calle, de lo que pasa en su pequeño mundo, saben mucho. Y lo que esta literatura liderada por Michel Calon, porque luego ha habido muchas personas que nos hemos dedicado a seguir esa literatura, lo que nos está diciendo es que ese saber que llamamos experiencia es un saber que en algunos casos debe ser puesto en valor y hay que tomárselo en serio. Y de ahí la importancia del concepto expertos en experiencia. El segundo caso que quiero traer a la mesa a reflexionar sobre él viene del mundo digital. Es una organización digital que se llama Brain Talk Communities, que son personas, la mayor parte de las cuales son mujeres, se calcula que un 95% son mujeres, que han decidido dejar de medicarse, tienen problemas de sufrimiento mental, depresión, angustia, ansiedad, qué sé yo qué, y han decidido que no quieren volver a medicarse en su vida porque les resta energía, se sienten sin muchas capacidades libidinosas y entonces han decidido que no quieren.
y han empezado a interactuar entre ellas y contarse cómo habitan ese problema, qué hacen, cómo lo resuelven, cómo intentan encontrar respuestas para sus necesidades. Hay unos autores que han tenido acceso a los logs que dejan, los restos que dejan todas esas conversaciones y han publicado un maravilloso artículo en PLOS Medicine, que es una de las revistas del sistema de ciencia abierta más acreditadas en este momento, y han establecido unas conclusiones verdaderamente admirables. La primera cosa que han descubierto es que solo el 6% de los mensajes que intercambian entre ellas son obsoletos, equivocados o incompletos. Solo el 6%, es decir, no son comunidades de autoayuda donde nos damos ánimo y nos decimos, chica, tú puedes, no te rindas, adelante, que seguro que lo resuelves. No, son gente que está leyendo, que está sufriendo, que está intentando aprender y lo que aprende lo comparte. Y que están contrastando los distintos tratamientos que les dan sus diferentes médicos para padecimientos que tienen el mismo nombre, pero tratamientos muy diferentes. Así que el hecho de contrastar los distintos tratamientos implica un gesto crítico de alguna manera, porque ellas, sin ser médicas, sin ir a Harvard, están descubriendo que esto de la ciencia es más problemático de lo que le enseñaron en la universidad. Que cada maestrillo tiene su librillo, que nombramos cosas muy distintas con la misma etiqueta, que cada médico cree que debe ser abordado de una diferente manera y que por tanto esto que llamamos el saber científico no es unívoco, es cambiante, es problemático, es controvertido y están ellas todo el tiempo cambiando informaciones. A mí me ha dicho mi médico esto, ¿no? Pues a mí me manda la mitad, y cómo te sientes, y cómo lo ves, y cómo lo vives, y cómo te defiendes respecto de eso, y se intercambian entre ellas el conocimiento, y es un conocimiento que también se basa en lecturas de textos científicos que intentan entender y cuando tienen dudas comparten las dudas para que otras digan, pues esto que no es así como tú lo entiendes, es de esta otra manera. Están de alguna manera buscando un lenguaje que describa lo que les pasa, no en términos técnicos, sino un lenguaje que permita una interacción entre todas y un intercambio de puntos de vista que faculte la posibilidad de una conversación en la que todas hablan de lo mismo sin tener que usar términos técnicos, que es una forma de excluir a los que no saben, ¿no? Han descubierto, el texto termina con dos conclusiones bien interesantes. Una es que ellas se han agrupado en unos 300 grupos diferentes, lo cual autoriza la hipótesis de que hay unas 300 formas distintas de sufrimiento mental, que por supuesto no están catalogadas, no están descritas, pero es normal predecir que yo quiero conversar con quien me entiende, y normalmente me entiende quien tiene cosas muy parecidas a las que tengo yo, porque cuando describo mi padecer veo que la respuesta que recibo es algo que me interpela, es algo que me siento representada por ella. Esto de que haya 300 modos diferentes de sufrimiento mental es una conclusión verdaderamente radical y yo diría que revolucionaria, y están trabajando sobre eso. La otra cosa, a la conclusión a la que llega un poco de forma provocadora, es la de que pronto, según ellos, los médicos, en vez de ir al hospital, tendrán que ir al chat si quieren entender qué es lo que les pasa a sus pacientes. Es muy provocador decir eso, y al mismo tiempo es muy esperanzador, depende en qué momento del día te pille la información. Es provocador porque pareciera que está minimizando la importancia del saber experto, del saber médico, y es esperanzador porque pareciera que está insinuando que sin escuchar mejor
no vamos a poder entender lo que les pasa a las personas, ¿no? Entonces, un equilibrio entre ambos puntos de vista, no un enfrentamiento entre ambos, parece que es la respuesta apropiada. Es de lo que va también el caso anterior que he puesto de los miópatas franceses. Pero todavía quiero dar un paso más en esta reflexión, que me doy cuenta que estoy haciendo a toda velocidad y que puede que algunos piensen que es demasiado rápido la forma de organizar, pero bueno, luego van a tener tiempo de pedir aclaraciones si es que las necesitan. Todas estas, en ambos mundos, ¿no? Con los dos casos que he puesto, estamos hablando de gente que está hablando de cosas que reclaman un lenguaje para poder hablar de lo que antes no sabían hablar, para lo que no había ni siquiera una terminología apropiada. Cuando hablamos en estos términos de lo que pasa en la academia, nadie discute que los académicos han necesitado un lenguaje hiper sofisticado para poder llegar a las profundidades de los océanos, o del cuerpo, o del cerebro, o de las estrellas. Cuando hablamos de gente ordinaria empeñada en una tarea parecida, sin disponer del lenguaje especializado, estamos hablando de la construcción de un cuerpo que no existía, de un cuerpo que yo llamo común, un cuerpo para el cual ahora sí tenemos un lenguaje compartido, creado desde abajo a arriba, que es un cuerpo, que es un lenguaje que tiene un origen experimental, porque nace de una discusión entre ellas, y ahí no están discutiendo porque no tengan otra mejor cosa que hacer, están discutiendo porque quieren encontrar respuestas a un padecimiento que ha llegado a tener una enorme importancia en su vida cotidiana, ¿no? Esta idea de cuerpo común, esta idea de que estamos describiendo procesos para los que antes no teníamos palabras y que en estos chats están descubriéndose la forma de crear un lenguaje que represente a todos los participantes por igual, como ocurre con el lenguaje de la ciencia, que es un lenguaje que representa a las comunidades científicas por igual. Y esto es lo que ocurre en los procesos de peer review. Cuando uno manda un texto a una revista científica, los referees se ocupan de quitar todos los términos que apartan el texto del canon, del paradigma construido por las personas que leen la revista. Cuando uno utiliza un calificativo de forma más abierta y más libre, o cuando uno utiliza un concepto de una manera poco ortodoxa, el trabajo de los referees es sacar todo eso y asegurarse de que no hay ni una sola palabra en el texto que no represente a toda la comunidad de lectores de la revista. Esta gente del chat están haciendo exactamente eso, buscando una manera de nombrar las cosas que represente a todos los que están participando en la conversación por igual. Cuando no ocurre, siempre hay alguien que dice, no, a mí no me pasa eso, yo no vivo de esta manera, yo entiendo que sucede de otra forma, y recomienza la conversación de nuevo. Bueno, lo voy a dejar aquí. De lo que estoy hablando, y por eso le llamé giro ontológico a esta segunda parte de la charla, es de que de alguna manera hemos comenzado a darle valor a algo que siempre fue desdeñado desde Descartes por los científicos, que fueron convencidos de que todo el lenguaje de las emociones, todo el lenguaje de la experiencial, todo el lenguaje de lo sentimental, todo eso era ruido que contaminaba el conocimiento, eran dimensiones de la realidad que eran fácilmente influenciables, veleidosas, cambiantes, que no podían ser nunca aisladas, y por tanto todo eso debía ser apartado del laboratorio y expulsado del laboratorio. Y se crea esta, a mi juicio, ficción. Ya sé que decirlo así va a ser provocador, pero para eso luego vamos a tener una conversación, en que es posible separar el sujeto del objeto plenamente y crear eso que llamamos en la academia un conocimiento objetivo. Lo que estamos aprendiendo en estos procesos que he ahora
resumido, y otros que podría haber resumido, es que hay dimensiones del saber o dimensiones de lo que nos pasa relacionados con el sufrimiento mental, con la biodiversidad, con el cambio climático, con las enfermedades crónicas, que probablemente no vamos a poder nunca resolver si no escuchamos todo ese conocimiento situado, local, experiencial, tácito, indígena, local, campesino, que tiene que ver con saberes que se destruyen cuando los desarraigas, cuando los sacas del lugar donde fueron producidos y los conviertes en abstracciones con las cuales se hace un tipo de conocimiento que yo no quiero de ninguna manera minimizar su importancia. El conocimiento abstracto, el conocimiento científico, tiene un valor increíble. Estaría de más, solo faltaría que yo viniera a hablarle de que eso no vale para nada. Claro que vale, pero no vale si no somos capaces al mismo tiempo de reconocer que en esas otras formas de saber también hay algo que puede ser aprovechado, no para cualquier problema, pero sí para muchos de los problemas que estamos abordando. Por supuesto, si de lo que queremos saber es de genomas o de neutrinos, pues el saber indígena o campesino puede importar poco. Pero si queremos saber de otras cosas, quizás sí que valga la pena prestarle atención. Así termino la segunda parte y voy con la tercera, que es aquello que hablé del giro político, ¿no? Hay ahora una enorme cantidad de literatura que está acercándose a los movimientos sociales. No es demasiado reciente, pero no es tan antigua como la propia existencia de los movimientos sociales, que siempre fueron vistos como agentes políticos claves en la conquista de los derechos humanos, de las libertades políticas, de regímenes más igualitarios, menos racializados. Todo esto nadie lo discute, que sin esos movimientos sociales nuestros mundos nunca habrían logrado crear espacios de libertad, espacios de democracia como los que disfrutamos. Pero yo no quiero fijarme en ellos como agentes políticos, sino como agentes cognitivos. Quiero fijarme en ellos como personas, agrupaciones, comunidades, colectivos capaces de hacerse otro tipo de preguntas y encontrar también otro tipo de respuestas, incluso con procedimientos muy heterodoxos, pero eficientes. No estoy contrastando el tipo de saber que producen los movimientos sociales con el que se producen los laboratorios académicos, porque el objetivo del conocimiento producido en estos movimientos sociales, colectivos ciudadanos, comunidades de concernidos y las muchas maneras de nombrar a esos actores públicos, el objetivo de ese conocimiento no es producir paper, sino producir debates, conversaciones públicas en el ámbito de lo público, donde sea posible cuestionarnos si las cosas que hacemos, si las cosas que decimos toman en cuenta la pluralidad de actores presentes, la pluralidad de enfoques posibles, la pluralidad de soluciones necesarias para solucionar los problemas. Porque esto de la ciencia, y en una facultad como esta no es necesario insistir mucho, debe todo su éxito a la capacidad que tenemos los científicos de reducir los problemas complejos a unas cuantas variables sencillas y observables. En la medida en la que somos capaces de hacer eso, somos capaces de producir un conocimiento basado en evidencias. Pero esto, al mismo tiempo que ser la causa del éxito de la ciencia como una empresa cognitiva, también está en el origen de alguna de sus principales carencias, que es la de querer convencernos de que todos los cuerpos son iguales, de que todos los territorios son iguales, cuando comprobamos a través de nuestro propio cuerpo, pero de nuestra experiencia, que al contrario, todos son diferentes, tienen matices, pero una ciencia que no sea de lo genérico es una ciencia muy difícil de gestionar. Así que
vuelvo otra vez a invitaros a pensar cuánta capacidad de diferencia es capaz de asumir la ciencia académica, el conocimiento académico, y cuánta es necesaria y cuánta puede ser cuestionada. Hay un concepto reciente entre los que nos dedicamos a estas cosas de estudios de la ciencia que se llama ciencia postnormal. Es la ciencia que debemos practicar cuando los problemas a los que nos enfrentamos requieren una solución urgente, son problemas muy controvertidos, es decir, donde hay muchos expertos que tienen visiones diferentes y no siempre coincidentes de cómo abordar el problema, y cuando son problemas multicausales, que por tanto implican, en términos generales, la interdisciplinariedad, donde los acuerdos siempre son más costosos, llevan más tiempo, y no podemos esperar para tomar decisiones a que un colectivo de científicos pida un proyecto, se lo concedan y dame 5 años y dentro de 5 años te respondo a la pregunta. Necesitamos responder antes. Y cuando necesitamos responder antes, que cada vez más son los problemas que tenemos que prestar atención, problemas que reclaman urgencia, tenemos que producir respuestas que sean lo más objetivas posibles, o dicho con un lenguaje menos severo, respuestas basadas también en evidencias, pero que sean sensibles al tema de la convivialidad, que produzcan sociedades más hospitalarias, más conviviales, más armoniosas, más igualitarias. Entonces, este compromiso entre objetividad y convivialidad es algo para lo que no siempre estamos preparados en la academia y que cada vez la sociedad que habitamos reclama más tomar en cuenta consideraciones de este tipo. Así que cuando hablamos de convivialidad, pues los bioquímicos no son expertos en convivialidad, ni los astrofísicos, ni los geólogos, pueden serlo en producir evidencias de laboratorio, pero van a necesitar escuchar a otros actores, y van a necesitar escuchar otros lenguajes, y van a necesitar escuchar otras formas de abordar los problemas. Y ya llego al final de esta tercera parte hablándoles de esto que al principio nombré Nuevo Pacto Social por la Ciencia. Cuando fue el cambio de siglo, la UNESCO creyó que había llegado el momento de invitar a todas las asociaciones científicas más importantes del mundo a que se tomaran en serio si el papel de los científicos en el mundo podía seguir estando limitado a un pacto según el cual os damos dinero a cambio de que produzcáis conocimiento basado en evidencias, que es un poco lo que hacemos en la academia. Los que no tienen por qué tener la urgencia de expresar un compromiso social, pues dicen, no, yo hago textos científicos, los publico en las revistas acreditadas, se ajustan a las metodologías estándar y ese es mi trabajo y para eso estoy en el mundo y para eso se me paga. Y es UNESCO y ICSU, que es la asociación que agrupa a todas las sociedades científicas, quienes se preguntan si para los problemas que tiene el mundo es suficiente con ese compromiso. E invitan, hay un congreso global gigantesco que hace una declaración, e invitan, entre otras cosas, a los científicos a que se tomen en serio la idea de ciencia abierta, de open access, todas esas cosas nacen en el año 2000. Y que hoy, en aquel momento, eran como revolucionarias y hoy son canónicas, son mainstream, nadie discute la importancia de la ciencia abierta y estas cosas. Y también ahí se empieza a hablar de que hay que incrementar el número de mujeres en ciencia, se empieza a hablar de que hay que incrementar el número de personas procedentes de eso que llamábamos antes tercer mundo presentes en ciencia,
y también de que hay que crear los canales necesarios para escuchar cuáles son las problemáticas locales que tiene la gente, nuestros vecinos, la gente que habita en nuestras mismas ciudades y que la universidad, en términos generales, no sabe escuchar cuáles son esas problemáticas y cómo dar atención a ellas. Con esto voy a hacer 3 conclusiones antes de pasarles la palabra. Todo el esfuerzo que yo he hecho aquí era un intento de mostrar que en los 3 ámbitos la ciencia ciudadana tiene mucho que decir, porque la ciencia ciudadana sería justo esa oportunidad que podemos darnos de abrir una conversación entre los que saben y los que no saben, y lo digo entre comillas, entre expertos y legos, entre problemas cuya solución parece fácil y problemas cuya solución parece difícil. Es la oportunidad de preguntarnos si todo eso que llamamos conocimiento tácito, experiencial, local, campesino, indígena, hay muchas maneras de situado, hay muchas maneras de nombrarlo, todas ellas tienen que ver con la idea o la convicción de que la gente siempre sabe mucho de lo que le pasa, mucho de lo que le pasa, pero no sabemos escuchar eso. Y no es que los científicos sean tontos, o no es que sean insensibles, o no es que son arrogantes y pasan de todo eso, es que no estamos entrenados para hacer eso. Es que nadie nos ha dicho cómo hacer eso. Es que no sabemos cómo hacerlo, aunque quisiéramos hacerlo. Tampoco podríamos, no es fácil hacerlo. Así que la ciencia ciudadana, la promesa de la ciencia ciudadana, a mi juicio, podría ser esta que les estoy sugiriendo, la de ser capaz de organizar esa conversación necesaria, urgente y estratégica entre los saberes acreditados por los que nos sentimos tan legítimamente orgullosos y que llamamos ciencia o ciencia académica, y esos otros saberes que están por ahí, de los que no podemos ya prescindir, no podemos despilfarrar todo eso, y que nos ayudarían a abordar muchos de los problemas urgentes que tiene nuestro mundo. He mencionado antes 4 ámbitos, pero podía haber seguido mencionando cosas relacionadas. Está de moda hablar de la vivienda y hablar de urbanismo, pues ahí también tenemos un capítulo gigantesco, ¿no? Todo el tema de la privacidad y de la invasión de las nuevas tecnologías, pues también es otro capítulo gigantesco para el que también necesitamos escuchar. Bueno, las 3 conclusiones, y ya termino. La primera es que la ciencia ciudadana no es una moda, no es una cosa reciente, es una cosa antigua, tiene como mínimo 250 años y que, por tanto, podemos hablar de ella con una legitimidad inesperada, ¿no? Ahora resulta que los padres de la ciencia moderna también fueron amateurs, también fueron científicos ciudadanos. La segunda parte, la segunda conclusión tiene que ver con esta, a mi juicio, necesidad de crear espacios donde podamos escuchar todo ese saber que he llamado experiencial o tácito o local o situado, y que a mi juicio es una urgencia que empecemos a dar pasos en esa dirección. No va a ser una conversación fácil, no va a ser una conversación fácil, ni va a ser una conversación fácilmente comprensible su necesidad, pero creo que llegó la hora de ponerse las pilas y de intentar avanzar en esa dirección. Y por fin, esta otra cosa del papel de los movimientos sociales en la producción de conocimiento como agentes cognitivos. Yo creo que también llegó la hora de considerarlos parte del sistema educativo, parte del sistema científico-tecnológico, y asignarles un rol en él. No digo el rol dominante ni el rol decisivo, pero sí de aprender a escuchar lo mucho
que han tenido, que han dicho y que seguramente van a tener que decir las personas que se han movilizado en defensa de las libertades, de los derechos humanos, del territorio, del ecosistema, de qué sé yo, cuántas cosas más que seguro que ustedes también conocen. Y nada más, con esto he terminado. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues decir cómo sería el proceso para poder llegar a esos debates. Está claro que el debate, ¿no? Pero sí, probablemente a lo mejor, ¿no?, la asignatura de bioética más metida en toda la académica universitaria y, no sé, alguna cosa que piense usted. Bueno, pues ahí, claro, llevamos como mínimo, llevamos entre 2 y 3 décadas pensando en estas cosas y hemos implementado muchas herramientas, algunas de las cuales ya no confiamos en ellas y otras siguen estando vigentes y merecen ser perfeccionadas y también deben ser adaptadas, adecuadas para las necesidades de cada pregunta o de cada, en este caso, pues cada facultad, ¿no? No hay un catecismo o un manual de aplicación directa, ¿no? Lo que sí hay es mucha experiencia, mucha literatura ya publicada sobre cómo hemos abordado la solución de los problemas energéticos tomando en cuenta el punto de vista de los ciudadanos. Sabemos mucho cómo hemos abordado los problemas del sufrimiento mental, que no he llamado depresión para no medicalizar el concepto, porque si no es como regalarle toda la problemática a los psicólogos o a los médicos cuando ellos tienen mucho que decir, pero también tienen mucho que aprender, mucho que escuchar, ¿no? Y no en los libros, a lo mejor como decía el artículo en los chats. Y de todas estas cosas hay ya mucha literatura, entonces lo primero, tomar conciencia de que hay algo que necesitamos aprender para saber hasta dónde podríamos llegar en esta dirección. El objetivo, a mi juicio, debiera ser garantizar que esta conversación forme parte del currículum, digamos, de nuestros estudiantes, que nuestros estudiantes se acostumbren a estar en lugares donde escuchar a los que no saben es urgente, es necesario y es estratégico, no para educarlos, no para instruirlos, no para decirles lo que tienen que hacer, sino más bien justo lo contrario, para aprender todo eso que el sistema no ha sabido transmitir porque no le ha dado valor, ¿no? La forma de hacerlo, pues tendríamos que empezar la charla de nuevo ahora sobre qué prácticas han funcionado y cuáles tal vez no sean tan importantes, ¿no? En este momento ya hay mucha literatura, la verdad es que hay mucha literatura, incluso en castellano, no necesariamente en inglés, que por supuesto mucha más, porque están antes que nosotros en estas temáticas, y es una literatura acreditada, es una literatura que merece una confianza, que es seria, que está hecha desde lugares, desde espacios, por gentes y alrededor de problemáticas que de verdad nos involucran, sobre las que queremos tener criterio, digamos, criterio acreditado, ¿no? Validado. Creo que lo más importante, yo me sentiría muy satisfecho si de una charla como esta naciera la convicción de que tenemos que crear un espacio donde eso comience a suceder. Y la mejor manera sería identificar en esta comunidad, supongo yo que en Granada, quién está luchando por algo que interpele a la Facultad de Farmacia e invitarlo a formar parte del proceso de producción de conocimiento. Eso sería lo más fácil. ¿Por qué? Porque ya la organización está, el problema está construido, expresamos una voluntad de ser parte de una solución que tome en cuenta el tema de la convivialidad, no solo el de la objetividad, y que esté abierto a la incorporación de nuevos actores, de otros planteamientos, de diferentes... y que nos damos tiempo, ¿no? Aquí es la ciencia ciudadana, tal como yo me la imagino, es ciencia lenta.
ciencia lenta, porque hay que escuchar, y escuchar es lento, escuchar es una cosa muy lenta. En las facultades de ciencia no nos escuchan, no nos enseñan a escuchar, somos maravillosos diagnosticadores de la realidad. A nosotros, antes de acabar de escuchar un problema, ya tenemos un diagnóstico. Y la pregunta es si lo que necesitamos es un diagnóstico. A lo mejor no necesitamos un diagnóstico, necesitamos comprender mejor la problemática. Antonio, ¿cuál crees que ha sido el punto de inflexión? Antonio, ¿cuál crees que ha sido el punto de inflexión para que la ciencia ciudadana, tal como se denomina, que parece que es ciencia pues de segundas, ¿no?, por el hecho de llevar el adjetivo de ciudadanía, tiene respecto a la ciencia tradicional, a pesar de que llevamos con la ciencia ciudadana más de 200 años? Bueno, yo creo, de alguna manera ya lo he dicho, o sea, los amateurs han sido grandes perdedores de la historia. Si uno va a ver libros de historia, es probable que no encuentre la palabra amateur nada más que para mostrar los muchos esfuerzos que hemos hecho por criminalizar a los amateurs, ¿no? Yo defiendo que el mundo es una producción amateur. Hace 100 años nadie conocía a un médico, a un arquitecto ni a un abogado. Y sin embargo nuestros problemas de salud, de habitabilidad y de convivencia los resolvíamos. Solo conocían a esos expertos 4 y ricos. Entonces el mundo lo hemos resuelto y lo hemos construido por los que no saben. De alguna manera lo hemos hecho. ¿Cómo lo hemos hecho? No lo sabemos. Nunca hemos considerado a los que no saben como agentes cognitivos. Y como no los hemos considerado agentes cognitivos, sino que más bien los hemos desdeñado porque no ganan Nobel, porque no ocupan cátedras, porque no ganan premios, pues no sabemos cómo lo han hecho. Pero desde luego el mundo no lo han hecho los abogados, los arquitectos, eso. Aún hoy, más del 70% de la construcción en el planeta Tierra es autoconstrucción. Todavía no saben lo que es la sociedad de consumo, ni un abogado, y cuando aparece uno de esos señores allí, la gente se esconde porque tienen miedo, les van a quitar la cartera. Así que, eso por un lado. O sea, no sabemos bien cómo hablar de eso porque no hay un ejército de historiadores, como sí lo hay ya, de mujeres dedicadas a hacer visible el papel de la mujer en la construcción del mundo que habitamos. Y entonces ya es imposible negar que han tenido un papel en literatura, en música, en arquitectura, en ingeniería, en todos los ámbitos del saber, ¿no? No tenemos algo equivalente para rescatar a los amateurs. También creo que la ciencia es una empresa de un éxito arrollador, o sea, no lo vamos a discutir eso aquí en una facultad de farmacia, sería el colmo. Pero nos hemos acostumbrado a mirar los problemas por departamentos y por asignaturas y por facultades, pero los problemas se dan en su totalidad. ¿Y desde cuándo hemos comenzado a pensar que los problemas se dan en su totalidad y que por tanto reclaman interdisciplinariedad? Y también indisciplinariedad, porque yo hoy aquí he defendido el papel de la indisciplinariedad, no de la rebeldía, sino de los saberes no codificados, los que uno no encontrará nunca en un libro, porque no están codificados, y solo están en los cuerpos, y para que los saberes que están en los cuerpos afloren, yo tengo que aprender a escuchar, es decir, a hacer entrevistas, muchas cosas de este tipo. Entonces no tenemos esa formación tampoco, ni tampoco nos hemos abierto al tratamiento de temas complejos. Pues antes decíamos que el cáncer era un episodio bioquímico y cada vez que sabemos más del cáncer nos damos cuenta de que no es solo un episodio bioquímico, que también lo es social, que tiene que ver con lo que comemos, tiene que ver con lo que respiramos, tiene que ver con la clase social, tiene más que ver con el código postal que con el código genético.
tenemos ya muchas cosas que antes no sabíamos y que ahora sabemos. Y que ahora al saberlas podemos decirlas en público sin que te anatemicen y te expulsen del espacio público por llamarte antisistema. Hace 10 años, si tú defendías la ciencia abierta, te llamaban antisistema. Y tú lo que querías era fastidiar el mundo y fastidiar la ciencia. Nada más que 10 años, no estoy hablando de hace 40 años. Y hoy imaginaros a alguien defendiendo que la ciencia no debe ser abierta sino cerrada. Uno diría, pero este troglodita, ¿de dónde ha salido, no? También porque creo que la ciencia ciudadana tiene mucho camino que andar, igual que la ciencia académica tiene mucho camino que andar al encuentro con la ciudadanía. La ciencia ciudadana también tiene mucho camino que andar para hacerse menos ideológica, menos totalizadora, más humilde, más necesitada de aprender, ¿no? O sea, todos tenemos que andar, ¿no? Pero hoy los temas relacionados con sufrimiento mental, que está de moda hablar de eso, pues es que el Estado no va a tener nunca recursos suficientes o para atender los relacionados con biodiversidad para producir los datos que se necesitan para abordar con calidad y con criterio esos problemas. Necesitamos que la ciudadanía se sume, pero no como uberizando la ciencia, no convirtiendo a la ciudadanía en mano de obra barata o gratuita al servicio de la academia, ¿no? Igual que les pasa a los indígenas por ahí, que ya ven un antropólogo y salen corriendo porque tienen este gesto extractivista. Yo aquí vengo a hacer una tesis y me da exactamente igual a estos problemas. Me aparento lo que quieras, pero en el fondo lo que va a suceder es que yo dentro de 2 años me voy, me gano el doctorado, me gano una cátedra y me olvido de ustedes, ¿no? Pues un poco también pasa eso, que para que los ciudadanos se involucren, supongo yo que hay que darles garantías de que los vamos a escuchar de verdad, los vamos a tomar en cuenta, los vamos a hacer actores decisivos. Hay un lema que inventaron las personas con discapacidad, que es como UNESCO pide que nombremos a los discapacitados, personas con discapacidad. Es un lema que se ha hecho muy importante, de nada sobre nosotros sin nosotros, porque no somos enfermos, no podéis seguir tratándonos como enfermos, somos ciudadanos que tienen unas necesidades que vosotros no queréis atender. No hay personas discapacitadas, sino sociedades discapacitantes, es a donde llegan ellos, ¿no? Y esta sociedad que habitamos es discapacitante porque crea entornos donde yo no puedo entrar. ¿Y cuál es mi pecado para no poder entrar? ¿Cuál es mi pecado por ser miópata? ¿Cuál es mi pecado por deprimirme? ¿Cuál es mi pecado por ser autista? No soy enfermo, simplemente soy distinto, ¿no? Bueno, esto de nada sobre nosotros sin nosotros podría ser un lema que amparara un sinfín de proyectos sobre los que no sabemos cómo hacerlo, pero necesitamos que alguien diga, ya, vamos a intentarlo. Y nos vamos a equivocar mucho, claro. Antonio, yo te quería preguntar, porque para mí la verdad que el concepto de ciencia ciudadana es algo reciente. Yo te quería preguntar si la ciencia ciudadana se puede equiparar a lo que sería la difusión y la transferencia que, por ejemplo, desde la academia se hace de los resultados de investigación que uno hace, o la difusión y la transferencia forman parte de la ciencia ciudadana. Es decir, ¿es lo mismo o parte? Bueno, esta preocupación por cómo conectar lo que ocurre en la academia con lo que ocurre en la calle es muy antigua y hemos ensayado todo y hemos hecho esfuerzos gigantescos y deberíamos legítimamente sentirnos orgullosos de haber formado parte de ello, pero también hay que reconocer que no han producido los resultados que esperábamos. Nuestro mundo está lleno de museos de ciencia, está lleno de suplementos literarios en la prensa local.
está National Geographic y el canal Discovery y 20.000 cosas que hay que han siempre sido como el puente que creíamos que iba a ser suficiente para lograr una mayor complicidad entre la ciudadanía y la ciencia. Y sabemos que eso es importante porque tenemos algunas experiencias de reacciones muy recientes contra, por ejemplo, los transgénicos, que pusieron a la gente en pie de guerra contra esa tecnología. Hoy hemos aprendido a gestionar eso de una manera menos violenta, por decirlo de alguna forma. Hemos aprendido a matizar, no todo es lo mismo, hubo esos movimientos contra la nanotecnología, los va a haber contra la inteligencia artificial. Todas esas cosas ya sabemos mucho acerca de que la ciencia, y los hubo contra la energía nuclear, que es de alguna manera como se iniciaron todos estos procesos de activismo científico, y va a haber más cosas que van a suceder, ¿no? Los hubo contra la revolución, les llamó la Revolución Verde, y aquello que escribió Raquel Carson, la primavera silenciosa, contra el DDT y todo aquello, todo lo de formas de cultivo capaces de resistir a las epidemias y los insecticidas y todo así. Bueno, esto es un problema antiguo que va desarrollándose, y la última, hemos inventado todo esto de los ciclos de conferencias, las semanas de la ciencia abierta, las noches blancas. En realidad hemos invertido cantidades gigantescas de recursos y de tiempo en afrontar esta problemática de una manera que quiere resolver ese problema. Y la última cosa que tenemos es la ciencia ciudadana. Entonces, hay mucha gente que la ciencia ciudadana es como una forma lúdica de acercar a las chicas y a los chicos a la cultura del laboratorio, a la cultura experimental, ¿no? Para promover vocaciones científicas, porque estamos dándonos cuenta que esto va a acabar siendo un problema dramático, ya cada vez hay menos gente que quiera estudiar ciencias, cosas así, ¿no? La ciencia ciudadana, de alguna manera, o la ciencia moderna, está vinculada a estas dimensiones de lo lúdico. Por tanto, lo lúdico, si lo atenemos al relato histórico, no es contradictorio con lo serio. Pueden complementarse, puede haber una relación interesante entre ambas cosas. Pero no tenemos una fórmula que garantice los resultados. Lo que sí estamos seguros es de que algo tenemos que hacer, y no paramos de hacer cosas. Y la ciencia ciudadana es la última cosa. Entonces, en vez de predicar, subir a una señora a un púlpito y que diga que tenemos que ser buenos, lo que ahora estamos es enseñando a la gente a cultivar mejor, a hablar de otra manera, a encarar los problemas de otra forma. Pensamos que comprometiéndolos en el codiseño del mundo es mejor que seguir insistiendo en el término transferencia de. Transferencia desde aquí, los que saben a los que no saben. ¿Con qué? Pues con toda esa parafernalia de herramientas que he descrito y muchas más que podía haber nombrado. Entonces, ¿por qué no plantearnos en serio de una vez la posibilidad de abandonar el concepto de transferencia y empezar a trabajar el de codiseño? Eso es la ciencia ciudadana, codiseñar el mundo, codiseñar el espacio público, codiseñar. Llevamos 5 décadas haciendo lo contrario. Aquí cualquiera de nosotros da una conferencia sobre transferencia de conocimiento. Hace 50 años nadie sabía lo que era eso. Pues ahora espero que en 5 o 10 años más cualquiera de nosotros dé una conferencia sobre codiseño. Y ahí sí que no se trata entonces de dar sermones, de dar conferencias, de hacer noches blancas, todo eso
¿Está mal? No, no está mal. ¿Cómo va a estar mal? Fue fruto de la inteligencia, del esfuerzo, del trabajo, pero no da los resultados. Cada vez hay más negacionistas, cada vez tenemos más problemas. Entonces, tenemos que cambiar de estrategia. Ya, respecto a lo que ha comentado sobre lo del negacionismo, yo ya llevo un rato aquí pensando. El problema no puede ser casi lo contrario, que hoy día lo que hay es más ruido y menos, digamos, lo científico, lo que ha llamado un poco como la ciencia tradicional, ¿no? Queremos hacer la ciencia ciudadana, yo comprendo que hagamos un codiseño, pero nosotros, digamos, hasta llegar a la ciencia tradicional, digamos, partimos de la metafísica y entramos en el método científico. O sea, vamos a poner unas reglas por las cuales todo, como decía, nosotros somos sujetos, somos subjetivos, no somos objetos, no podemos ser objetivos, ¿de acuerdo? Pero la realidad es una, ¿o no? Yo comprendo que tenemos opiniones distintas, que todo depende del punto donde se mire, ¿de acuerdo? Pero la realidad es, digamos, desde el punto de vista, es una. Mi hijo me puede decir, no, papá, el sol sale por el oeste. Digo, vale, no, el este, no, yo opino que sale por el oeste. Nosotros. Bueno, pero es que el ejemplo del sol no es un ejemplo muy Ya. atractivo, no está muy trabajado el ejemplo. Sí. No obstante, sabemos, pero desde el punto de vista epistemológico hasta los científicos. O sea, desde el punto de vista científico, los científicos, el problema un poco es que con el tiempo se ha llegado a una alta especialización y se ha abandonado un poco la epistemología. Claro que existe el paradigma de Kuhn, en donde está recogido. Nosotros, la ciencia es una creación humana, llegamos, digamos, por convención, decimos esto es así, hasta que recopilamos pruebas, se discute. Digamos, no es que la verdad no sea, la realidad no sea una, la verdad sea una, sino nosotros tenemos limitaciones y no podemos conocerlas. De ahí que nosotros aplicamos nuestro método científico. Hoy día lo que ocurre es que no hay está habiendo mucho ruido y lo que se está perdiendo es aplicar el método científico. O sea, si mi hijo me dice, oye, es que el sol, yo digo, mira, ahí está el oeste, claro, quédate aquí, mira, quién tiene razón y quién no tiene razón. Sí. Hay dos abordajes de tu preocupación, de tu inquietud, que me parece una inquietud legítima y no solo legítima, sino necesaria, ¿no? Una es que tiene que ver con la primera parte de tu enfoque, de tu presentación, es que los hechos demuestran que son más eficientes en la transferencia de fake news y de basura los malos que los buenos, por simplificar mucho la cosa. O sea que si vamos a competir a ver quién transfiere mejor, ¿cómo asegurar que esta universidad o esta facultad es capaz de transferir el conocimiento de una manera eficiente para evitar que siga habiendo negacionistas por todos los rincones y en nuestra propia casa? Pues si vamos a competir en el arte de transferir, hemos perdido ya. Hemos perdido y para siempre, así que tenemos que cambiar de estrategia. Pero ahora viene la otra parte de esto de que el método científico. Claro, el problema, cuando los problemas son sencillos, pues las respuestas también son sencillas, ¿no? Pero el problema es cuando los problemas son muy complejos, ¿no? Entonces, frente a un problema sencillo como es el de por dónde sale el sol, yo te pongo otro problema. ¿Por qué sufres tú mentalmente cada 2 por 3 pequeñas crisis depresivas? Si lo tienes todo, si vives en un país que funciona, si tienes una familia maravillosa, si tienes un empleo de lujo. Pues este es un problema complejo que no sabemos ni siquiera cómo pensar adecuadamente. Pero quiero dar un paso más. No sé si habéis oído hablar de la crisis de replicabilidad en ciencia. Sí, sí. Bueno, entonces, esta crisis de la replicabilidad, para el que no haya oído hablar, la resumo brevemente. Estamos en este momento casi seguros que
entre el 70 y el 75% de los experimentos científicos que se hacen en los laboratorios no son replicables. Hay gente que dice que hasta el 95%. No son replicables. No es que los científicos sean corruptos, no es que los científicos sean tontos, no es que los científicos solo piensan en publicar paper y cuanto antes fuera y me dejo de tonterías a lo mío, que es publicar paper, porque si no me echan y pierdo el trabajo y no puedo permitirme ese lujo. No es nada de eso. Sabemos asignarle un peso a este problema. ¿Cuánto tiene que ver el ansia por publicar con textos que no están suficientemente trabajados? Podemos asignarle un peso estadístico a eso. El problema es que se llama a los científicos y se les dice, oye, que yo he estado replicando tu experimento y no sé seguir, de aquí no sé seguir. ¿Por qué no miras tu cuaderno de notas y me dices qué hiciste? Y si no, mi cuaderno de laboratorio no sé, no tengo nada aquí. Ni ellos mismos pueden replicar su experimento. Entonces, cuando tú, como has hecho aquí, usas la palabra método científico, que en realidad deberíamos hablar de métodos científicos o prácticas de laboratorio, porque el método científico, ¿qué es el método científico? Cuando habla un geólogo, un psicólogo, un botánico y un antropólogo. ¿De qué estamos hablando? Nadie sabe de lo que estamos hablando. Hay muchas prácticas acreditadas por la academia como confiables, solventes, qué sé yo. De eso sí podemos hablar, pero de método científico, no sé, a mí me sale un poco urticaria. Pero aun cuando habláramos de eso y nos lo creyéramos con la fe del carbonero, ¿cómo respondes a la inquietud que en ciencia hay en este momento por la crisis de replicabilidad? Es difícil responder. Hay mucha gente pensando en esto. Quien tenga interés por esta problemática encuentra toneladas de literatura por gente que lleva años pensando en esto. No es fácil tener una respuesta. Entonces, pues, volviendo al punto, no siempre van los académicos, los científicos, a hacer lo que Kant creía que era la ciencia, el lugar donde disolver los problemas políticos, ideológicos, culturales, mediante experimentos cruciales. Se acabó. Eso era lo que creía Kant. En eso me formaron a mí cuando estaba en la universidad. Pero a estas alturas ya no podemos creer en eso. Pero el problema, ¿quién lo tendría, digamos, respecto a lo del método? Porque Sí. respecto a lo del problema de la replicabilidad, de la reproducibilidad de los experimentos. El problema, ¿qué es? ¿El método o el que realiza el método? Porque yo veo ahí, digamos, dos problemas. Cuando no se reproducen los experimentos en distintos laboratorios, y eso lo he discutido yo con mi jefe, lo discutía, no era porque no se pudieran replicar, no era es que lo hacían de manera distinta o se guardaban información. Entonces, el problema no es el método, el problema es el que realiza el método. Pero, claro. Porque si se hacen, digamos, yo le decía, ¿por qué no os ponéis todos de acuerdo, os reunís y decís cada uno cómo se hacen las cosas? Y tiene que salir, como yo digo, 2 más 2 suman aquí y en Pekín 4. No van a sumar aquí distinto que en otro. Sí, con los problemas sencillos tienes toda la razón. Y si la quieres tener, te la doy entera. No la voy a discutir. Si vamos a discutir si 2 más 2 son 4, son 4 y medio, no, yo no, tienes la razón. El problema es que los problemas son controvertidos, son difíciles. No es fácil aislar un fenómeno de su entorno, ni tampoco saber cuáles son las variables determinantes, ni tampoco es seguro que podamos garantizar que el proceso que yo he aislado sea comparable, análogo a miles parecidos que hay a su alrededor. Todo eso convierte la naturaleza misma de la ciencia, y para mí eso no es una crítica a la ciencia, sino es casi un elogio del trabajo de los científicos que tienen que enfrentarse a problemas de una complejidad creciente cada vez más, y de pronto se me ocurre a mí decir, que he dicho aquí hoy, que respecto de algunos de esos problemas no los van a poder resolver entre académicos en discusiones de despacho. Van a tener que recurrir a la gente. ¿Por qué? Porque el fin de la ciencia, como dijo el nuevo Pacto Social de la Ciencia
predicado por UNESCO y por ICSU, no es la objetividad, sino la convivialidad. Hacemos ciencia para construir un mundo mejor, no para que se hagan más ricos los que ya tienen mucho, ni para que manden más los que ya mandan mucho. No es para eso para lo que hacemos ciencia. Esto es muy revolucionario lo que acabo de decir en este momento, pero alguien debe decirlo alguna vez en el espacio público. Hacemos ciencia para garantizar la convivialidad, para construir un mundo más hospitalario, más habitable, más igualitario, más equitativo, qué sé yo, estas cosas, ¿no? Estas cosas eran las que creíamos hace 30 o 40 años y de pronto estamos todos confundidos, ya no sabemos bien para qué hacemos lo que hacemos, además de para hacer paper, que hay que hacerlos, pero entonces, si vamos a tomarnos en serio la invitación de UNESCO, vamos a incluir en probeta variables que no se miden con cifras y no le vamos a seguir entregando el poder al gesto gerencialista. Vamos a tener que poner valores en la probeta, que siempre los ha habido. Los que nos dedicamos a esto y somos seguidores de Bruno Latour, bueno, ya no está con nosotros, pero su obra sigue estando ahí, sabemos que no importa cuál sea el experimento ni cuál sea la retórica que adopte, todos, absolutamente todos, sin excepción, cuando nos dedicamos a estudiarlos minuciosamente, descubrimos que hay un sinfín de decisiones que se toman no en base a criterios científicos, sino a criterios políticos, ideológicos, culturales, y además es que así ha sido siempre y así debe ser, así debe ser. El problema es que no los explicitamos. Va a haber un momento en el que vamos a perder la vergüenza, que ya lo han intentado las feministas, ¿no? Que hay muchas feministas que son científicas y que están todo el día metidas en un laboratorio y han empezado a hablar de cosas de las que antes no sabíamos ni hablar. Y hay toda una literatura también muy interesante sobre eso, que en algún momento va a empezar a ser pública y va a ser reconocida. Tengo una hija que es trabaja en epigenética y me dice que entre las chicas que están en el laboratorio hablan del sufrimiento que le producen a las seres con los que experimentan. Y ya no me refiero a ratas, que eso, quien discuta eso es que no sabe no ha estado nunca en un laboratorio, o con hormigas, con seres más minúsculos. Hablan del sufrimiento que les causan y lo saben ellas, pero no hay ni un solo paper sobre eso. Y mi hija es una científica reputadísima, ¿eh? Ha hecho sus postdoc en universidades de prestigio, tiene paper en lugares. ¿Y por qué no habláis de eso? ¿No? Porque nos echan, básicamente por eso. Antonio, dada tu gran experiencia en la ciencia ciudadana, para finalizar, porque podríamos estar aquí toda la tarde escuchándote, porque es un regalo, un placer, vamos a acabar con una conciliación entre la ciencia ciudadana y la ciencia tradicional, porque ya sabes, Isabel, como coordinadora de ciencia ciudadana que he sido de esta universidad durante un año, pues me consta que se hacen. De hecho, aquí está Concepción de Linares, nuestra compañera de botánica, que ella es experta, y si alguien sabe en esta universidad en ciencias ciudadanas, precisamente a ella, no me mire con esa cara, porque es la realidad. Ella lleva investigando en ciencia ciudadana más de una década, si me equivoco, corrígeme, en Barcelona, y los proyectos que realiza, que te voy a dar la palabra y nos la cuentas para finalizar de esa perspectiva, lo que nos viene a deducir es que la ciudadanía se puede sumar a la ciencia tradicional, que la podemos llamar así, aportar muchísimo, pero no solamente desde la recogida de datos, que es la aproximación más cercana a la ciencia ciudadana, y hay que tener cierto cuidado, porque no podemos usar a la ciudadanía y que se sientan utilizados, o bien a los enfermos en asociaciones, etcétera, etcétera, y luego olvidarnos de ello. No se trata solo de la recogida de datos, sino desde el planteamiento de cuestiones, de necesidades, y de que la ciencia vaya en consonancia a las necesidades de una sociedad
y no quede solamente reducida a paper o a divulgación, que es lo que creemos que es la ciencia ciudadana. La divulgación, como ha comentado Miguel, es parte también de la ciencia ciudadana, pero como lo es de cualquier tipo de proyecto de investigación, porque tiene que llegar a la sociedad, no puede quedar guardada en un cajón. Y dicho esto, pues, Conchi, cuéntanos, por ejemplo, la necesidad y lo que estamos también llevando a Guadix con la ciencia ciudadana, y gracias a la participación de la ciudadanía o de estudiantes, como en este caso los institutos de Guadix, pues podemos llevar una recogida de datos y podemos ayudar a alérgicos, por ejemplo, en el tema del polen. Bueno, pues no tenía ninguna intención de decir nada. Antes, ya aprovecho y antes de responder a tu pregunta, quiero agradecerle muchísimo a Antonio la Torre. Me has cambiado completamente mi idea de ciencia ciudadana. Como dice, yo llevo desde el 2012 comenzando a dilucidar qué es ciencia ciudadana, intentando hacer ciencia ciudadana, pero claro, después de tu charla, mi ciencia ciudadana, ¿qué es? Claro, mi ciencia ciudadana para mí era la ciencia hecha para, con el ciudadano, que el ciudadano se implique en hacer datos científicos, que se implique en los resultados, en la discusión y que obtenga una información científica y de qué es la importancia de la ciencia. Pero de lo que tú has hablado es totalmente diferente y me ha encantado. Es que es cierto que ciencia ciudadana realmente no tiene una definición de qué es, porque también es ciencia amateur, como dices, y es que llevamos muchísimos años. Y yo botánica, ahora pensando, la etnobotánica que ha sido entonces. La etnobotánica es ciencia ciudadana pura y dura, tal como lo has explicado tú. Está aquí la ciencia ciudadana. A mí lo que me entra aquí un poco de duda es si la ciencia ciudadana es tal y como tú la defines. Creo que la ciencia ciudadana, tal y como yo me la creo, es otra ciencia ciudadana. O hay que definir ciencia ciudadana, diferentes conceptos de ciencia ciudadana, porque es que, como digo, ahora mismo tengo aquí como tengo un cortocircuito en la mente diciendo ahora que diantre, cuando explico qué es ciencia ciudadana, ya me has dejado que no sé explicar qué es ciencia ciudadana. Luego explico lo mismo, pero no sé, ¿qué opinas? Sí, no, entiendo lo que dices. Claro, yo no he intentado definirla, sino explicar su promesa. O sea, si hay algo que realmente a mí me entusiasme en relación con la ciencia ciudadana, es la capacidad potencial que tiene en este momento, porque están los recursos, porque llegó el momento, porque está la sensibilidad. Es que solamente hace 10 años hablar de ciencia abierta era de antisistemas. Éramos los podemitas de siempre que queremos amargarles la fiesta a los científicos serios que están ahí haciendo su trabajo como Dios manda. Hace solo 10 años, entonces se dan las circunstancias para que apostar por esta que yo llamo una promesa de producir un encuentro de codiseño entre los que saben y los que no saben, entre los expertos y los legos. ¿En todos los temas? Claro que no. Yo para neutrinos no voy a conseguir ni un solo ciudadano que se me sume. Todos tenemos demasiadas cosas que hacer para que además ahora quieras que te regale unos minutos para los neutrinos. No, pero si vamos a hablar de autismo y yo tengo un hijo autista, pues es que te voy a agradecer infinito que me llames y que yo pueda participar y pueda hablar de lo que sé, que yo sé que sé mucho, pero necesito a alguien que quiera escucharme y que quiera ayudarme, porque no tengo la habilidad retórica, porque no he ido a Harvard, porque no estoy acostumbrado a hablar en el espacio público, tengo timidez y me pongo nervioso y digo tonterías. Y enseguida que diga una voy a ser juzgado y expulsado de ese espacio. Pero si al otro lado hay alguien que acepta que es verdad, que igual que ellos no saben hablar en espacio público, hablan tan mal como yo hablo inglés o como hablo francés o como hablo alemán, pero al otro lado hay gente como le pasó a Cajal, que porque él no sabía hablar lengua y logró contarle lo de las neuronas a aquellos alemanes sin saber nada de lengua, porque dijeron, este hombre no puede ser un cantamañanas, tiene que ser alguien. Hay que verlo nada más para darse cuenta que hay que escucharlo.
y que se ha atrevido aquí a decirnos que estamos todos equivocados y que él tiene algo que decir, le vamos a hacer caso. Y montaron las circunstancias y el espacio para poder escucharlo. Bueno, este ha sido un pequeño excurso. Yo quería hablar de la promesa, no de la definición. No creo en las definiciones. Yo sé que los académicos creen mucho en las definiciones, pero yo les temo porque siempre me parece más importante lo que dejan fuera que lo que incluyen dentro. Y ahí cuando se empezó a hablar de humanidades digitales, se organizó un congreso muy importante en Stanford en 2011 para, por fin vamos a ponernos de acuerdo en qué es eso de las humanidades digitales, porque eso tiene tantas ramificaciones como le pasa a la ciencia ciudadana, que mucha gente decía, es que yo no sé de lo que hablamos cuando hablamos de humanidades digitales, y el Congreso concluyó que las humanidades digitales está muy bien que sea un paraguas que dé cobijo a todo el que quiera meterse dentro. Yo creo que la ciencia ciudadana puede también ser un paraguas que dé cobijo a todo el que se sienta seguro o segura allí, que encuentre que es escuchado y que tiene valor lo que allí se está haciendo. Habrá muchos académicos que no estén de acuerdo, pues por supuesto, para eso estamos aquí, para no estar de acuerdo, pero a mí no me resulta antipática la idea de prescindir de las definiciones. Entonces, claro, tú dices, me has cambiado todo, pues ojalá sea para bien y no para mal. Pero sí, yo creo que la ciencia ciudadana es un espacio único, irrepetible, que se da hoy, que va a durar muy poco, porque nos vamos a cansar de eso y vamos a pasar a otra cosa enseguida, para organizar esa conversación imprescindible, necesaria, que nos permita transitar desde el mundo de la transferencia del conocimiento al mundo de la coproducción. Ese es el espacio, están los dineros, están los recursos, está la gente, estamos preparados para hacerlo, pero no sabemos cómo. Pero tenemos dinero por primera vez. Yo solo puedo decir que... no tanto como quisiéramos, vale, ok. Ya te digo que no, porque la ciencia ciudadana, aunque está muy publicitado, hay que hacer ciencia ciudadana, lo siento mucho, pero la ciencia ciudadana necesita personal y al investigador se nos obliga, como dices, a hacer paper y no hablar de ciudadanía y de transferir y de crear datos con ciencia ciudadana. De hecho, tú quieres publicar datos en una revista científica con datos ciudadanos, te dicen no, claro, esto no vale. Claro. O sea, que no está todavía tan fácil, que esto es uno de los retos que hay que conseguir y bueno, que la gente se tiene que cambiar cambiar el chip. No es en las revistas esas donde tenemos que publicar, pero hay todo un género de revistas que están esperando que los científicos decidan compartir ahí en esos ámbitos. Sí, pero más que nosotros queramos conocer las revistas, es que se nos reconozca que esas revistas son igualmente válidas. Sirven para hacer carrera. Sirven claro. para hacer carrera. Esto es estamos muy mal. Sí. Bueno, se necesita pero hacer ya este tenemos tipo de cursos, decanas, fíjate, ya tenemos decanas que no solamente nos escuchan, sino que nos empujan. Ahí va. Sí, es importante que la gente sepa que es ciencia ciudadana y que toda la ciencia puede ser transmitida y puede ser colaborada por el ciudadano y que el ciudadano tiene mucho que decir en nuestra ciencia. Y aquí hay en Granada uno de los proyectos más interesantes que hay en el mundo, por lo menos yo lo escuché cuando estaba incipiente, que participé un poco en su diseño, no sé en cómo ha evolucionado ese de Impronta Granada. Ese me parece un proyecto verdaderamente admirable y maravilloso, que habría que poner en valor y deberían todos los españoles que están dedicados a la ciencia en saber que existe eso. Claro, tenemos que hacer un esfuerzo también para darnos a conocer, ¿no? Pero ese proyecto de la Universidad de Granada es maravilloso. Bueno, es de la Universidad y de la Diputación de Granada, creo. Ese es un proyecto gigantesco y hermoso y que... Pero claro, si no somos ni siquiera capaces de darlo a conocer, pues tenemos un problema. Tenemos un problema. Debería haber en el mundo gente hablando de Impronta Granada. No, claro, es que es la verdad. Yo he viajado mucho y sé muchas cosas y sé que ese proyecto es muy interesante y muy inteligente. Antonio, para finalizar, dada tu experiencia, ¿podrías contarnos cómo
comenzaste tú con la ciencia ciudadana, o al menos a ser consciente de lo que tú realizabas con la ciencia ciudadana? Uy, es una larga historia, pero bueno, lo puedo intentar. Yo soy físico de formación, soy doctor en físicas, o sea que... y luego, por razones que no vienen al caso, pues desemboqué en un departamento de historia. Te repito la pregunta para que quede grabada, ¿vale? Sí. ¿Cómo fuiste consciente de que realizabas ciencia ciudadana? Bueno, estaba diciendo que soy físico y doctor en física y por motivo acabé en historia de la ciencia, y como historiador de la ciencia me interesé por la ciencia en las colonias, es decir, en los espacios periféricos, alejados, ignorados. Tú ibas hace 30 años a las historias de la ciencia y jamás aparecía Colombia, ni Vietnam, ni Filipinas, ni Chile, jamás aparecían esas cosas. Y solo aparecía de milagro España, de milagro. Entonces, estudiar la ciencia donde no había ciencia era una cosa bien heterodoxa y te obligaba a hacerte otro tipo de preguntas, a qué llamamos ciencia y cómo pensar eso, y así fue como empecé a estudiar el mundo de los criollos y de la dificultad para hacerse visibles, para que hoy sí les reconocemos un saber acreditado y necesario, pero entonces no, eran ignorados por completo. Buscando más experiencia de ciencia extramuros, hecha fuera de la academia, pues me encontré con los hackers. Y entonces los hackers, no los crackers, que son unos delincuentes que vulneran las leyes de la propiedad para hacerse ricos o para cualquier otra cosa, para robar, sino los hackers, que son gentes que luchan por liberar el conocimiento. Y ahí me encontré que fueron capaces de crear Internet, nada más y nada menos, y cosas tan inmensas como el servidor Apache, que sirve, que es utilizado por el 60% de los servidores del planeta Tierra, y todo el software libre y Wikipedia, y claro, eso ya me empezó a parecer cosas serias que había que darle valor, y he estudiado mucho todo eso. Y de ahí me lleva a estudiar todo este asunto de los movimientos sociales como agentes cognitivos, que tienden a ser vistos como agentes políticos. Y entonces empezar a descubrir que hay mucho más conocimiento por todas partes del que estamos dispuestos a reconocer. Y es un conocimiento experimental, porque la gente se juega la vida en sus pequeños negocios, en sus pequeños emprendimientos, para intentar superar sus dificultades, sus problemas y avanzar en alguna dirección. Y todo eso no está recogido en ningún sitio, y ahí me topo con la idea de innovación social. Un día recibo una llamada que me quieren invitar a dar una conferencia inaugural de un congreso de innovación social. Y digo, no, se han equivocado, yo de innovación social no sé nada. Y me dice, usted no es tal que ha hecho esto y lo otro. Sí, entonces es usted. Y me convertí en un experto en innovación social sin saber ni siquiera lo que era innovación social. Entonces me puse a leer y dije, es verdad, yo estas cosas son las que hago y estas son las que me preocupan, pero no controlaba el lenguaje experto, el lenguaje, y eso me costó, nada, 2 telediarios, dominar ese lenguaje que es mucho más sencillo que el de la física de partículas elementales, que era en lo que yo me había formado. Y de la innovación social a la ciencia ciudadana solo hay 1 milímetro que andar, una frontera que es más cultural que de otra naturaleza, porque la innovación social implica movilizar conocimiento, movilizar problemas, movilizar actores, ensayar propuestas, rectificar a tiempo antes de ser aplastado por tus propios errores, tener una capacidad para dialogar con la realidad y aprender de tus fracasos, que es lo que hacemos los científicos. Pero como lo hacemos sin publicar un paper, si haces ciencia ciudadana porque lo haces para resolver problemas, pues entonces hay muy poco mérito en transitar desde la innovación social a la ciencia ciudadana. Y esa es un poco una historia así muy rápida de cómo de unas cosas se puede transitar a las otras, ¿no? Pues muchísimas gracias, Antonio. ¿Tenéis alguna otra cuestión? Pues agradecerte nuevamente la tarde que nos has regalado hoy. Nada, a vosotros, un placer, mucho gusto, muchas gracias.